Entonces, ¿no? Bueno, dale. Empiezo, todos lo conocemos, lo creemos, pero les voy a contar algunas de las cosas algunas de las cartografías de Pablo, ¿sí? Bueno, es doctor en Teoría e Historia de las Artes de UBA, de la Facultad de Filosofía y Letras, UBA, licenciado en Comunicación Social con orientación en procesos culturales de la UNAM. Actualmente se desempeña como docente e investigador en la licenciatura en Comunicación Social de la UBA y además es docente de la maestría en Psicología Vincular del Instituto Universitario del Hospital Italiano, docente en la formación permanente de la Fundación Familias y Parejas. Sus áreas de investigación abarcan el cruce entre arte, política, géneros y feminismos, prácticas performativas y corporalidad, tecnologías y subjetividades contemporáneas. Y su libro reciente, donde publica su tesis de doctorado, Cómo hacerse cuerpo en el arte, prácticas artísticas y desobediencias de género. Así que, Pablo, te damos la bienvenida formal y bueno, y aquí empezamos a escucharte y a conversar contigo. Formal e informal. Es. Como siempre, estoy muy contento de estar acá. Yo siento esta institución como una de mis casas, de los lugares en donde más cómodo y no, podría decir en familia, pero voy a decir en amistad me siento. Me gusta más en amistad que solamente en familia. Qué lindo. Así que bueno, estoy súper contento, estoy muy contento de haber participado también del espacio de la inauguración de Familias y Parejas hace pocos días, en donde compartimos con mucha gente querida, y bueno, y estar acá nuevamente con mucha otra gente conocida y querida de muchos otros lugares también. Así que les agradezco por acercarse y por compartir. Em, bueno. Voy a empezar algo así como una exposición que como siempre espero que me dé el tiempo, me voy a apurar lo más posible para hacer estos recorridos. Le habíamos puesto un título a este espacio que tenía que ver con las fuerzas sensibles, estrategias para darles paso. Y voy a compartir un PowerPoint y voy a compartir una serie de imágenes y de lecturas. Este PowerPoint va a tener incluso algunos momentos de lectura. Yo trato de evitar que haya mucho texto en los PowerPoints porque se vuelven a veces aburridos, a veces densos, pero me parece que pensar algunas de estas cosas ameritaba citar a algunos amigos y amigas. Voy a empezar con esta exposición, esto que llamamos las fuerzas sensibles y que de alguna manera nos pide algún tipo de referencia o definición. Las imágenes, por supuesto, no son azarosas. Acá elijo una imagen que tiene que ver con las redes y las conexiones sinápticas. Pero ahora voy a buscar otro tipo de redes para seguir con distintas metáforas de las redes. Y les voy a proponer pensar en líneas subterráneas. Las fuerzas sensibles se mueven por líneas subterráneas. La exposición tal vez va a ser un poco porteña, porque voy a trabajar a partir de una serie de imágenes que tienen que ver con la ciudad de Buenos Aires, principalmente el mapa de las líneas de subterráneos de la ciudad. Pero es importante que les contemos algunas cosas. Primero les leo esto. Todas las líneas se encuentran demoradas o interrumpidas. Este es un conjunto de líneas interrumpidas, actuales y virtuales, demoradas y extrañadas, incluso inexistentes. Fuerzas como líneas de fuga, como vías de acceso, como direcciones posibles, tomadas y abandonadas para recorrer los mapas del cuerpo, la ciudad, la sensibilidad. Para quienes están habituados a utilizar el subte en la ciudad de Buenos Aires, este mapa les puede resultar un poco raro. Tal vez es la primera vez que lo ven, o tal vez lo vieron y pasó desapercibido. Pero ¿por qué es raro? Porque tiene una serie de líneas de subterráneo que no están para ser transitadas, que forman parte de lo que podemos llamar la virtualidad del mapa. Son virtuales, no se llegaron nunca a actualizar,
O sea, podríamos decir, son inexistentes, pero no por eso menos reales, o tienen un tipo de existencia virtual, o como dice un filósofo francés, Etienne Sourieu, tienen un tipo de existencia menor, porque son solo virtual y no están actualizadas. Esas líneas, para quienes no viven en la ciudad de Buenos Aires, son, por ejemplo, los proyectos de línea F, la línea I, la línea G, que son líneas que forman parte de proyectos del subte que hasta ahora nunca se materializaron, pero que fueron presentadas, que forman parte de leyes. Se aprobaron leyes para construirlas y nunca se construyeron. O sea que estas líneas, vamos a mostrarles a quienes no viven en la ciudad, que este es el mapa actual del subte de la ciudad de Buenos Aires. O sea, este es el mapa actual. Este es un mapa real que incluye las líneas actuales y sus líneas virtuales, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto a nivel filosófico? Que lo virtual no es menos real que lo actual. Tiene otro tipo de realidad, pero no es menos real. Estas líneas virtuales son, podríamos decir, el efecto de relatos, proyectos, estafas, mentiras, robos, corrupciones, sueños, anhelos de la ciudad, ¿no? Y todo eso tiene una existencia, tiene una realidad. Entonces vamos a pensar un poco a partir de algunas de estas líneas que son invisibles. O sea, yo me voy a proponer un recorrido por líneas y voy a tomar justamente el subte de estas líneas que no existen. Esa es mi propuesta, ¿no? Que no existen, pero que podemos decirlo así, insisten y subsisten, ¿no? Tienen un modo de existencia menor, insisten y subsisten. Les digo entonces, estas son mis líneas interrumpidas y reunidas para hacer una cartografía de las fuerzas sensibles. Me gusta la imagen también de que estas líneas son subterráneas, de que muchas veces no son visibles, y sin embargo corren, ¿no? Sin embargo nos atraviesan y atravesan la ciudad. Bueno, vamos con un poco de textos. Líneas A y B del subte interrumpidas. Estación Julia Augé y Dora Barrancos. Estas dos personas son dos personas con las que tuve la oportunidad de charlar algunas de estas ideas que están aquí, entonces forman parte de mis estaciones. Mis líneas reúnen personajes más conocidos y personajes menos conocidos, amigas y amigos, lecturas, filósofos. Bueno, acá están Julia y Dora, y vamos a poner algo de estas definiciones de las fuerzas sensibles, ¿no? Las fuerzas sensibles son aquellas fuerzas que tocan, atraviesan los cuerpos, tal vez los desarman, los alteran, los reconstituyen, los transforman, pero que definitivamente no han sido aún confiscadas. Esta frase de Julia, de mi amiga Julia Augé, a mí me encanta. Estas podemos llamar fuerzas sensibles a esas fuerzas del cuerpo que no han sido aún confiscadas, como fuerzas que no han sido convocadas o sometidas como fuerzas de producción, explotación por el sistema, productividad, identidad, reconocimiento por los algoritmos y el Big Data, ¿no? Todo el sistema de la productividad, de la identidad, del reconocimiento, de los algoritmos y del Big Data, lo que hace es confiscar nuestras fuerzas sensibles, confiscar nuestras fuerzas del cuerpo. Sin embargo, siempre hay fuerzas que resisten a eso, o que subsisten o que insisten, ¿no? Son fuerzas en estado de emergencia, me decía Dora, ¿no? Son fuerzas en estado de emergencia, en un doble sentido. Están en pleno proceso de surgimiento, pero a su vez es urgente darles paso, intuirlas. O sea, yo tomo ideas de estas personas y hago con esas ideas un poco lo que yo quiero. O sea, cuando Dora dice, estas fuerzas están en emergencia, yo pienso en este doble sentido, ¿no? Proceso de surgimiento, pero a la vez lo urgente de intuirlas, de darles paso a las fuerzas sensibles. Se encuentran en estado de preexistencia. Son un balbuceo en el cuerpo, un arrullo, un susurro, el resplandor de las luciérnagas en un mundo de reflectores. Y esa es una imagen, lo deben de conocer, de Georges Didi Huberman.
¿no? Un pensador francés, historiador del arte, que escribe un bellísimo texto que es La supervivencia de las luciérnagas. Didi Huberman, ¿no? Didi Huberman, sí. Después, si quieren, voy escribiendo los nombres. Bueno, para plasmar estas fuerzas sensibles en un registro que no es solo el de la palabra, yo siempre recurro a una serie de pinturas de uno de mis pintores favoritos, argentino, que se llama Rómulo Macchio. Un gran pintor de lo que se llamó la corriente de la figuración desde los años 60 y 70 en la pintura argentina, y que yo tomo esta serie de pinturas del 2011, de una muestra que él hace en el 2011 en el Centro Cultural Borges. Rómulo Macchio falleció en el 2016, y a mí esta serie siempre me conmovió. Un poco ¿por qué? Porque pinta estos cuerpos en donde no terminamos de entender, y justamente de eso se trata, si se están componiendo o descomponiendo. No terminamos de entender si este cuerpo y este rostro se está diluyendo en el flujo del fondo o está emergiendo de él. Y tal vez es las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? En este proceso de componerse y descomponerse y estar en transformación continua, haciéndose con la materia del mundo, ¿no? Haciéndose con la materia del mundo, tomando una forma, saliendo a la superficie y volviéndose a perder en el flujo de las fuerzas, ¿no? Esta tensión, forma, fuerzas, que es una imagen, que es un concepto que yo tomo de Sueli Rolnik muy fuertemente, ¿no? Está en Nietzsche, está en Deleuze, pero a mí me gusta cómo lo plantea Sueli. Entonces, Macchio me parece que logra esto con sus imágenes y sus pinturas. Esta es una de mis favoritas, Cuando vi la sonrisa se llama, y nos vuelve a pasar lo mismo, ¿no? Entre el rostro formado y las fuerzas que lo circundan. El rostro formado que está en un claroscuro, en un gris, en un blanco y negro, y esas fuerzas de colores, esas intensidades de color que parecen irrumpir y deshacer el rostro, por un lado, y tal vez también el rostro emerge de ese campo de intensidad de color, ¿no? Bueno, así es todo un poco toda la serie. Acá nos hace una imagen de un rostro que se compone y o se descompone, ¿no? Parece que las líneas para esbozar un rostro, o tal vez se están separando, ¿no? También esas líneas de la frente que parecen arrugas, pero que a la vez parece una geografía, un territorio, y los planos de intensidad de color, ¿no? Como si los colores fueran una pura intensidad que también componen. En ese sentido, esta es una imagen que yo uso desde hace muchos años de Macchio, se llama La mirada, y lo trabajo mucho en mis talleres cuando doy dislocaciones del género, justamente porque creo que lo que se encuentra dislocado en nuestra época es la mirada, es la episteme con la cual estamos mirando el mundo. ¿Hay algún micrófono prendido por ahí? Silenciar. Bueno, entonces les decía que la mirada tiene este juego en donde uno tampoco termina de entender si el ojo está entrando o está saliendo del rostro, ¿no? Esa posición muy ambigua y de borde de ese ojo que se disloca, de esa mirada que se disloca, de esas formas de ver el mundo que se dislocan, y esos planos intensivos de color de fondo. Otra preciosa, y se llama así, la desintegración. Él nos da un sentido a la pintura. Yo podría pensar que puede ser exactamente también a la inversa, ¿no? Es la integración de ese rostro, o la desintegración en el sentido en que el rostro emerge de lo molecular o se disuelve en lo molecular. Este es el juego entre fuerzas y formas, ¿no? Entre las fuerzas sensibles que circundan el mundo, ¿no? Que son la materia viva del mundo, y las formas que van tomando esas fuerzas para hacerse inteligibles, ¿no? Entonces acá lo sensible y lo inteligible no son una oposición, son una tensión. Entre la sensibilidad y la inteligibilidad hay una tensión continua. La tensión, fuerza, forma. Es cierto que si no tomamos alguna forma, no podemos enunciar y no podemos volvernos de alguna manera reconocibles, ¿no? Pero también es cierto que si tomamos siempre las mismas formas,
quedamos totalmente capturados y capturadas, cristalizados, osificadas, en esas formas que fijan, ¿no? Y que no nos permiten movernos. Perdemos de vista las fuerzas sensibles del mundo. Así que Rómulo Machio era una estación obligada en mi recorrido del subte. Me voy a ir a la línea F, una línea proyectada hace 20 años en el subte de la ciudad de Buenos Aires, y me gusta pensar que la línea F circula con anormalidad, estación Michel Foucault. Aprovechemos la F para Foucault. Seguir las líneas de fragilidad actuales, dice Foucault, para llegar a captar lo que es y cómo lo que es podría dejar de ser lo que es. Sin duda, el objetivo principal hoy no es descubrir, sino rechazar lo que somos. Nos es preciso imaginar y construir lo que podríamos ser para desembarazarnos de esta especie de doble coerción política que es la individualización y la totalización simultáneas de las estructuras del poder moderno. Voy a abrir un poquito esta oración. Foucault nos está diciendo que la modernidad ha producido una biopolítica, un sistema de biopoder que realiza dos operaciones simultáneas. Por un lado nos individualiza, nos produce como individuos, o sea, produce la subjetividad como un individuo, pero por otro lado y al mismo tiempo nos masifica y nos homogeneiza. Entonces somos individuos, creemos que somos lo más único del mundo, y sin embargo no podemos parar de ser una cifra más en la masividad, ¿no? Y no podemos parar de comprar lo mismo, consumir lo mismo, hacer lo mismo, comer lo mismo. Bueno, porque vivimos en estas lógicas que la modernidad impuso y que el poder, él dice poder moderno, pero yo le agrego el algorítmico también, ¿no? Este poder algorítmico del mundo contemporáneo que nos estratifica como públicos, ¿no? Como públicos y como nichos de consumo, sigue operando este doble proceso en donde nos hace creer que somos individuos únicos, nos produce como individuos recortados de nuestros lazos y al mismo tiempo nos masifica. Claro, ¿qué es lo que se pierde en esta doble operación que trae Foucault? Se pierde tanto la singularidad, que es la potencia de creación de un cuerpo singular, como la dimensión colectiva de la singularidad. Entonces, distingamos que individuo, masa, es lo opuesto a singularidad colectivo, ¿no? Como pares conceptuales y como imaginarios políticos. Bueno, me interesa que Foucault nos propone que tenemos que no se trata tanto de descubrir quiénes somos, sino de rechazar quiénes somos, de aprender a dejar de ser, no tanto a ser, a llegar a ser, sino a dejar de ser quienes se nos enseñó a ser, ¿no? Y él dice que para esto necesitamos seguir las líneas de fragilidad actuales. Nos es preciso promover nuevas formas de subjetividad, rechazando el tipo de individualidad que se nos ha impuesto durante siglos, dice Foucault. Me interesa lo de las líneas de fragilidad actuales. ¿En qué sentido? En el sentido en que la verdad verdadera, no tengo la menor idea cuál serían esas líneas de fragilidad actuales. O sea, nos toca preguntarnos, ¿cuáles pueden ser las líneas de fragilidad actuales? No lo sé, les pongo yo aquí, en esta presentación. Pero intuyo un par de cosas para pensarlas. Para captarlas, a estas líneas de fragilidad actuales, necesitamos abandonar una mirada deficitaria y espantada de la fragilidad. La fragilidad es una potencia del cuerpo. Lo es también. Si resistir es una potencia y una posibilidad, quebrarse y dejar de resistir también puede ser pensado como una potencia. No soportar más. Líneas de fuga de los mapas de poder. Esto me lleva a pensar, acá estamos en una institución que tiene, por suerte y maravillosamente, una perspectiva que la institución llama eco-etnográfica, ¿no? Y no solo psicológica, y entonces podemos pensar la clínica, una clínica etnográfica y ecosófica, nos permite pensar la clínica más allá de la subjetividad
individual, ¿no? Del individuo como efecto de la subjetivación moderna, y pensar que allí donde hay sufrimiento y donde hay fragilidad y donde hay dolor, también hay un signo de alerta de los procesos del mundo, de eso que está vivo, ¿no? Entonces, ver a la fragilidad como una potencia de esos cuerpos que no resisten y que no soportan más el mundo tal cual es, me parece que saca a los cuerpos y a la mirada clínica de un lugar de victimización y permite pensar esa fragilidad como una potencia de rebeldía. Y me interesa esto, ¿no? Que las líneas de fragilidad actuales puedan ser nuestras potencias de rebeldía, ¿no? La pregunta acá es, ¿cuáles son nuestras fragilidades actuales? No la de los otros y las otras, sino la de cada uno. Allí donde ya no resistimos, ¿qué es lo que nos tiene saturados y saturadas? Esa me parece que es una pregunta interesante en la vida cotidiana. Las líneas de fragilidad, además, se captan desde una multiplicidad de regímenes de signos que el cuerpo explora en el arte y en muchas otras prácticas, más acá, más allá y al borde de las palabras. O sea, para captar las fuerzas sensibles y las líneas de fragilidad, no alcanzan las palabras. No es que no las necesitemos, las necesitamos desesperadamente, pero no podemos pensar que son el único régimen de signos con el que tenemos que explorar estas líneas de fragilidad y estas fuerzas sensibles. De hecho, lo que nos piden las fuerzas sensibles es que usemos las palabras para hacer otras cosas con ellas que no sea solo el discurso cotidiano, hegemónico o simplemente prosaico. La poesía es un modo de resistir, es un modo de resistir dentro de los mapas del poder, ¿no? Es un modo de volver a la palabra nuevamente una fuerza sensible, como el arrullo y como el canto, ¿no? Que son modos de descodificar la palabra de su sentido hegemónico, de los sentidos que tiene capturados, ¿no? La poesía hace esto. Les voy a compartir un texto de un autor que amo profundamente, que es Roberto Juarros, en su sexta poesía vertical, y dice así: hay una puerta abierta y sin embargo hay que forzarla. No conocemos qué hay detrás, pero de allí surge el llamado. Podemos ir hacia otra parte, pero venimos de otra parte. Estamos fuera y lo sabemos, pero quizá todo es afuera. Siempre buscamos esta puerta, pero debiera estar cerrada. Aquí lo abierto es lo infranqueable. ¿Cómo pasar lo que no existe? Hay que cerrar la única puerta para poder, tal vez, entrar. Bueno, Juarros es un poeta argentino que tiene una exquisitez de trabajo con el lenguaje y va a estar todo el tiempo proponiéndonos una poesía profundamente filosófica, profundamente ontológica, pero yo elijo particularmente este poema porque este poema juega con las paradojas. Y las paradojas son el modo que encontramos en el medio de las palabras para hacer estallar el sentido, para desviarlo, para desmantelarlo y para abrir una brecha a las fuerzas sensibles. Las paradojas son una estrategia que tenemos, como la poesía, como el canto, como el arrullo, para abrir la palabra a fuerzas que todavía no tienen forma, ¿no? Y él nos propone todo el tiempo eso en este texto y a mí me fascina el juego paradójico que nos propone. Dice, podemos ir hacia otra parte, pero venimos de otra parte. Estamos fuera y lo sabemos, pero quizás todo es afuera, ¿no? Inevitablemente, ya sé que esto voy a hacer algo que es un garrón, que es decirle algo que yo sentí cuando leí el poema, ¿no? Que estaría bueno que ustedes lo encuentren también, qué cosas sienten que es este llamado y esta puerta, pero inevitablemente pienso que tiene que ver con el deseo, ¿no? Con ese campo que es una afuera infranqueable, quizá todo ya es afuera, y sin embargo es un llamado y es una puerta que nos llama a cruzar y que cuando vamos a cruzarlas no está ahí, y sin embargo la ponemos en movimiento, ¿no? La abrimos, la cerramos, la traspasamos y vamos hacia ese afuera, que es la vida, que es el deseo, y me parece que es potentísimo el modo en que la paradoja convoca eso. La línea F acaba de ser interrumpida. Por favor, diríjase
a combinación con línea D. Línea D del subte interrumpida, estación Marcel Duchamp. Bueno, Marcel Duchamp es un artista conocido como, muy conocido, pero fundamentalmente conocido como el artista del dadaísmo, ¿no? O el fundador del dadaísmo, un movimiento estético y estético político, ¿por qué no? Que fue el dadaísmo y que fue muy cercano al surrealismo también, en el sentido en que era una estética y una política del absurdo y de la ruptura del sentido, de la interrupción del sentido, ¿no? Algo de lo que veníamos leyendo con Juan Ros vuelve a actualizarse en Duchamp. A mí me gustaría, acá lo vemos a él, que vivió entre 1887 y 1968, y lo vemos sentado en su living con el banco, con la rueda de bicicleta, ese ready-made que él había hecho, entre muchos otros, como La Fuente, que lo veíamos antes, y que es ese mingitorio colocado, invertido y expuesto en una galería y declarado obra de arte. Y en el momento en que Marcel Duchamp lo declara obra de arte, como en el momento en que declara que esta rueda de bicicleta invertida es una obra de arte, la gente lo acepta, y la galería lo acepta, y los museos lo aceptan. Y ese es el gesto de Marcel Duchamp de tomarle el pelo a toda la institución arte y de decir, pero ¿y entonces qué? ¿En dónde se juega lo que se define como arte? Porque pareciera que se juega en quién pone la firma y en quién dice, ¿no? De alguna manera Duchamp desnuda y expone el sistema de la institución arte, ¿no? Cómo funciona el funcionamiento de la institución arte, y lo desmantela. El dadaísmo interrumpe el sentido, ¿no? Interrumpe el sentido común del arte. Pero a mí me gusta particularmente un concepto de Duchamp que me parece fascinante para pensar nuestro problema de las fuerzas sensibles, y es lo que él llama lo infraleve. Es un concepto precioso, el de lo infraleve. Yo lo llamo así, o le pongo esta característica. Lo infraleve podrían ser estados intermedios entre la materia y el espíritu. Son estados casi imperceptibles, ¿no? Él dice lo infraleve, la recuperación del acto contemplativo de fenómenos sutiles que se escapan al ojo fijo por su velocidad y transparencia. O sea, lo que caracteriza lo infraleve es lo efímero, lo veloz y lo transparente, ¿no? Nuestro ojo fijo se le escapa. Son fenómenos tan sutiles que se nos escapan, ¿no? Él propone de alguna manera una filosofía de lo tenue, una filosofía de lo evanescente a partir de la noción de lo infraleve. Algo que le fascina a Duchamp es la fotografía de Muybridge o Muggeridge, que es un fotógrafo justamente de finales del siglo XIX que se dedica a buscar captar el gesto, el movimiento en la fotografía. A partir de todas estas experimentaciones fotográficas es que van a ser efectivamente el cine, que es fotografía en movimiento, ¿no? Pero lo interesante que descubre Muggeridge y que Duchamp rescata es que este tipo de fotografías nos permiten ver cosas que el ojo fijo a simple vista no podría ver. Entonces nos abre un campo de captación, de sensibilidad y de visión, de toda una dimensión, que es la dimensión del devenir, que no se puede captar a simple vista. Y es muy maravilloso los trabajos que hace Muybridge, ¿no? Fotografía a este hombre saltando, fotografía a esta paloma. Las fotografías más famosas son estas, la del jinete y el caballo, en donde se lo ve al caballo en un segundo, en una milésima de segundo, estar casi totalmente desprendido del suelo, ¿no? O en momentos como por acá arriba, desprendido del suelo. Acá vemos a una mujer bailando, ¿no? Y los gestos que hace la ropa, y cómo se capta ese movimiento en el gesto. Y acá vemos una mujer bajando una escalera, y vemos una pintura de Duchamp inspirada en esta serie fotográfica que se llama Desnudo bajando una escalera, ¿no? Y vemos también la influencia que ya tiene Duchamp, o el diálogo que hay entre Duchamp y el cubismo de Picasso, ¿no? Vemos que es un cuadro bien cubista, y pensemos que el cubismo de Picasso se proponía eso,
cómo captar el halo del movimiento. Por eso vemos una figura en 3 posiciones, por ejemplo, en alguna pintura de Picasso, ¿no? O en 3 o en 4 o en 5 posiciones, porque la vemos como moverse o desplazarse en el espacio y en el tiempo en un lienzo de 2 dimensiones. Acá pareciera hasta como si la figura estuviera acelerada en la pintura de Duchamp, ¿no? Es bellísimo este cuadro para mí, capta así como una intensidad del movimiento, un poco como Muybridge lo está haciendo en la fotografía. Les decía que Duchamp inventó esto que llamó el ready-made, o sea, agarrar un objeto ya hecho, eso significa ready-made, ya hecho, ¿no? Y exponerlo y declararlo obra de arte. Y entonces, esta idea del ready-made, podemos decir que arruina la idea de obra de arte, porque la idea de obra de arte hasta principios del siglo XX estaba recubierta de un halo de sacralidad, ¿no? De un objeto totalmente sacro, que sigue pasando. O sea, intenten ustedes entrar a un museo y abrazarse a una escultura. Intenten ir a darle un besito a algún cuadro que les conmueva. Les aseguro que la van a pasar mal, especialmente con los guardias del museo. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo que ha sacralizado el objeto de arte. Ha perdido toda la sacralidad de la vida, pero se nos ocurrió, somos una cultura espectacular, ¿no? Perdimos toda la sacralidad de lo vivo, pero se nos ocurrió sacralizar los objetos de arte en los museos, ¿no? Perdimos nuestra dimensión de lo sagrado, incluso de lo religioso, pero convertimos a los museos en nuestras iglesias contemporáneas, ¿no? Bueno, Duchamp se propone hacer estallar eso, agarra pedazos de basura y los convierte en obra de arte solo porque él los declara, ¿no? Y en algún texto en sus diarios, Duchamp dice, lo posible es un infraleve. Me encanta esa expresión. La posibilidad de que varios tubos de colores lleguen a ser un Van Gogh es la explicación concreta de lo posible como infraleve. Al implicar lo posible, al llegar a ser, el paso de lo uno a lo otro tiene lugar en lo infraleve. Lo resumo en esta frase. La experiencia de la creación se da en el devenir de lo infraleve, ¿no? En el devenir de que algo no es o que es una cosa y se transforma, justamente deviene en otra, en una dimensión imperceptible, casi incapturable, que son esas fuerzas sensibles que golpean el cuerpo, ¿no? Que habitan nuestro cuerpo. Entonces, todos estos pensamientos que estoy acercándoles, este poema de Juarros, esta propuesta de lo infraleve de Duchamp, apunta a volver intuitivo una dimensión de la sensibilidad que se nos escapa, porque no tiene representación, pero insiste, porque no existen como existen las cosas del mundo material, pero insisten y subsisten en nuestros cuerpos. Esas son las fuerzas sensibles. Otro ejemplo maravilloso de estas tomadas de pelo de Duchamp es esta obra que se llama Aire de París, ¿no? Resulta que Duchamp vivía en Estados Unidos, se había ido a vivir a Estados Unidos. Ay, me faltó algún texto, a ver si lo tengo por acá. No, no importa, se los cuento. Duchamp había sido contratado por un magnate del acero y le dice, el tipo le dice, bueno, mira, yo te voy a pagar, yo voy a ser tu mecenas, te voy a pagar una mensualidad altísima, de un montón de guita, para que vos te dediques solo a producir obras de arte y todo lo que produzcas es mío, es de mi propiedad. Pero yo te pago muchísima guita para que vos vivas tranquilo. Y el tipo, Duchamp, le dice, dale, genial, y se va a Estados Unidos, se instala en Estados Unidos. Pasa un año, pasan 2 años, Duchamp no hace nada. Lo único que hace es cobrar su mensualidad. Voy a sacar un segundo para compartirles la historia. Cobrar su mensualidad y el tipo le dice, pero ¿qué te pasa, Duchamp? ¿Qué te pasa, Marcel, que no estás produciendo ninguna obra? No, lo que pasa es que estoy corto de inspiración. Entonces el tipo le dice, bueno, yo te voy a mandar a París, ¿no? A que te reencuentres con todos tus amigos dadaístas, surrealistas, que te juntes a hablar de poesía con Breton y que tomes café, qué sé yo, para que te inundes de un aire de París, te inspires con el aire de París y vuelvas a producir obra. El tipo se va, se pasa 3 meses de vacaciones en París y vuelve con una pipeta y le dice, acá tenés, te traje tu aire de París, ¿no?
Bueno, eso es una tomada de pelo. El tipo no para de tomar el pelo. Pero es increíble todo lo que nos mueve, porque efectivamente capturar el aire de París es un infraleve, ¿no? Ese aire de París que le captura en una pipeta y que la hace cerrar, ¿no? Hace cerrar la pipeta de vidrio con un farmacéutico, es un infraleve, algo que no podemos captar, o que casi no podemos captar si no lo encerramos en una pipeta. Un poco los juegos que hacemos aquí en esos juegos medios ridículos, ¿no? Que nos vamos de viaje y nos traemos un puñadito de arena de algún lugar del mundo y lo ponemos en un frasquito y le ponemos en la etiqueta, bueno, yo no lo hago más, lo hago con otras cosas por ahí, pero ponerle la etiqueta de dónde trajimos esa arena del lugar del mundo, bueno, ¿cómo se capta eso? Es un infraleve, ¿no? ¿Qué es? ¿Es un fragmento de qué? ¿Es un recuerdo de qué? Los recuerdos son infraleves, ¿no? Las memorias son infraleves. Y a Duchamp le permite pensar eh, muchas cosas. Ay, perdón que ahora tengo que volver a compartir pantalla. Acá estoy. Entonces, él dice, en sus manuscritos de 1914, concibe el acto artístico como un acto evanescente y material a la vez, que permite configurar una topología física de lo contingente, de lo infraleve. Se trata de estos frágiles acontecimientos extraídos de la experiencia cotidiana que se definen con nitidez por los infraleves mismos. Son infraleves para Duchamp el calor de un asiento que se acaba de dejar, el sabor del humo que queda en la boca al fumar, el sonido del roce de los pantalones al caminar, las puertas del metro cuando alguien pasa en el último momento, las caricias, el aire de París en una gota de cristal, un dibujo al vapor de agua, el aliento vital sobre superficies pulidas, como vidrio, espejo, piano. Y Barreda dice esto, un crítico de arte dice, así va creciendo una progresión finita e infinita de casos. Estos frágiles acontecimientos extraídos de la contemplación de la vida cotidiana son señalados por Duchamp como la verdadera materia del arte, como un jabón que resbala, un rayo de sol cortando el humo, algo indeterminado y específico a la vez, como la vida misma. Les voy a mostrar una artista amiga, muy querida, Alix de la Barrière, y estamos ahora en la estación de subte Alix de la Barrière. Es una artista visual y conceptual que explora las materialidades infraleves que permean la barrera entre naturaleza y cultura, entre lo sutil y lo concreto. En sus proyectos parece preguntarse cómo volver visibles los infraleves que nos circundan y cómo producir agrupamientos de la materia que vuelvan captable un entorno sutil y entramado, flotante, espumoso, coextensivo al espacio urbano, modos de existencia mínimos ligados a restos de vegetación, a restos animales o de vegetación. Una de las cosas que hace Alix es tomar unos frascos preciosos, por ejemplo, frascos de farmacias antiguos, e ir llenándolos con los panaderos que encuentra. ¿Saben lo que son los panaderos? Los panaderos le decíamos en mi pueblo al diente de león. ¿Cómo es? La burbuja esa del diente de león, acá tenemos una semillita. Tienen otro nombre, pero yo les digo panaderos. Y ella los va juntando. A medida que aparece, por supuesto que a partir de eso yo empecé a hacer lo mismo en mi casa. Cuando aparece algún panadero en mi balcón o en mi casa, lo guardo en un frasco. Y es una cosa bastante extraña porque a uno le da la sensación de que está encerrado. Son semillas. Y uno las está encerrando en un frasco de vidrio, ¿no? Como si las estuviera atrapando. Y sin embargo tenemos tantas otras cosas encerradas. Tengo un montón de semillas en la cocina con las que cocino, encerradas en frascos. Y ver a los panaderos adentro de los frascos de vidrio es una cosa muy extraña, ¿no? Y ella pone en exposición esos frascos llenos de panaderos que son translúcidos, que apenas se ven, ¿no? Otra cosa que hace Alix es juntar los bigotes de los gatos que viven en su casa. Algo que casi nadie ve. Mucha gente vive con gatos, pero no encuentra sus bigotes. Resulta que son unos pelos muy particulares y muy duros que ella va juntando y los va poniendo en unas pipetas de vidrio y las va tapando con corcho. Son muy impresionantes de ver los gatos, los bigotes de los gatos. Este gato es el de Alix, es una foto de su gato.
Otra cosa que va buscando en la ciudad Alix y va recopilando y encuadrando son las nervaduras de hojas que se encuentran en los charcos de agua. O sea, ella mete sus manos en el agua podrida de la ciudad para poder sacar estos restos de hojas en donde se perdió el tejido, pero quedaron las nervaduras, ¿no? Y a mí me parece bellísimo, o sea, otras de estas dimensiones que están entre la materia y el espíritu y que son infraleves y que tenemos que aprender y reaprender a buscar y a mirar, ¿no? Acá hay algunas más. Bueno, la línea D del subte acaba de ser interrumpida. Por favor, siga las nervaduras hasta alcanzar la combinación con línea G. Sería maravilloso que de paso la línea G nos lleve hasta el punto G. Eso ya sería supremo, ¿no? Alcanzar el punto G con la línea G sería un golazo. No sabemos si va a ser así. Esperemos que sí. ¿Quién está en la línea G? Línea G del subte interrumpida, estación Gil Deleuze, Caravaggio, en donde hay en los dos mucha G. Vemos una pintura de Caravaggio que a mí me gusta particularmente, La incredulidad de Santo Tomás. Recuerden el relato, si no fueron como yo, monaguillos y catequistas de la escuela, tal vez no sepan que Tomás, cuando se presenta a Cristo resucitado, dice, no puedo creer que seas tú, Cristo resucitado. Y entonces Cristo le dice, ven y toca mi herida, ¿no? Y ahí está Santo Tomás, bien morbosa la pintura de Caravaggio, como era él, metiendo el dedo en la herida de Jesucristo resucitado. Es una imagen espectacular para pensar la credulidad y la incredulidad. Les voy a leer unos textos de Deleuze. Dice, lo seguro es que creer ya no es creer en otro mundo, ni en un mundo transformado. Es simplemente creer en el cuerpo. Devolver el discurso al cuerpo y para eso alcanzar el cuerpo anterior a los discursos, anterior a las palabras, anterior al nombramiento de las cosas. Necesitamos razones muy especiales que nos hagan creer en el cuerpo. Debemos creer en el cuerpo, pero como germen de vida, como el grano que hace estallar los pavimentos, que se conservó y perpetuó en el santo sudario o en las bandas de la momia, y que da fe de la vida en este mundo tal como es. Necesitamos una ética o una fe, y esto hace reír a los idiotas. No es una necesidad de creer en otra cosa, sino una necesidad de creer en este mundo, del que los idiotas forman parte. Entre las cosas que me gustan mucho de esta cita es que Deleuze se atreve a convocar la creencia como una fuerza vital. Eso que la filosofía moderna combatió, ¿no? La fe y la creencia como supersticiones, Deleuze las piensa como fuerzas vitales, ¿no? Y que necesitamos convocarlas, pero ya no la creencia en un Dios más allá de este mundo, no la creencia en un mundo más allá de este mundo, la creencia en este mundo tal como es, en las fuerzas sensibles de este mundo. Les leo, nos vamos a la estación Guattari-Gilles, Guattari-Deleuze, seguimos en la línea G, pero estamos en otra estación, les leo una pequeña cita. Podría ser que el problema concerniese ahora a la existencia de aquel que cree en el mundo, ni siquiera en la existencia del mundo, sino en sus posibilidades de movimientos e intensidades, para hacer nacer modos de existencia todavía nuevos, más próximos a los animales y a las piedras. Pudiera ser que creer en este mundo, en esta vida, se haya vuelto nuestra tarea más difícil, o la tarea de un modo de existencia de inmanencia actual, ¿no? Otra vez, lo más urgente, la emergencia, la urgencia que tenemos es volver a creer en este mundo y en sus posibilidades, ¿no? Por obras de remodelación, la línea G del subte acaba de ser interrumpida. Siga las instrucciones hacia la combinación con línea I. No conocen, ya sé que no conocen ninguno. No hemos tomado en la Ciudad de Buenos Aires estas líneas. Línea I del subte interrumpida. Estación Sueli Ronick, Gregory Bateson. Mantener activado el saber del cuerpo, dice Sueli,
y buscar balbucear palabras, esbozar gestos, etcétera, para decir los afectos. Es lo que yo entiendo por la gracia de una vida y también su devenir revolucionario. Aldous Huxley solía decir que, y este texto es de Gregory Bateson, Aldous Huxley solía decir que el problema central de la humanidad es la búsqueda de la gracia. Sostenía que la comunicación y conducta de los animales posee una ingenuidad, una simplicidad que el hombre perdió. A partir de allí, Aldous argumentaba que Dios se parece más al animal que al humano. Es idealmente incapaz de engañar e incapaz de confusión interna. Bueno, esto nos decía Bateson hace muchos años. En realidad, hoy, gracias a los estudios de etología, a los estudios de comportamiento animal, sabemos muy bien que los animales son súper capaces de engañar y de montar escenas, ¿no? Los animales son mucho más astutos que solo este lugar de ingenuidad que le atribuimos. Pero sí rescato algo que Gregory observa de los animales, no solo Huxley, sino que el propio Bateson observa, y es el modo grácil que tienen los animales de moverse. Ese modo de movimiento del cuerpo que no es impostado, es el gesto espontáneo que tiene cualquier animal y que los humanos perdimos y necesitamos reaprender, ¿no? Entonces me quedo con esta expresión que me interesa, la gracia como gesto espontáneo. En la lengua china, acá ya estamos en otra estación, no sé en qué estación de la línea U estamos, en la línea I estamos, en alguna china, claramente, ¿no? En la lengua china, espontaneidad, espontesúa, se dice con el mismo término que naturaleza, su han. Aquello que fluye sin ser forzado por otra cosa, lo que no se fuerza y se deja crecer. Natural y espontáneo es el proceso. Esa es la eternidad del Tao, ¿no? Para el pensamiento chino, fundamentalmente el pensamiento taoísta, lo que es natural y espontáneo es proceso, es el proceso. Y al proceso hay que evitar molestarlo, hay que evitar interrumpirlo, ¿no? Hay que dejarlo que se mueva por sí mismo. Eso es lo que significa esponte sua, moverse por sí mismo. Eh, es interesante que este es un concepto de naturaleza en China. O sea, natural es todo aquello que se mueve espontáneamente, sin ser forzado, dirigido y redirigido, ¿no? Sino que se deja transitar en su propio modo de transitar. Los chinos hicieron de eso una maestría, escuchar lo espontáneo, escuchar la naturaleza, y pensaron a la pintura como un modo de escucha de la naturaleza, o sea, un modo de escucha del flujo espontáneo de la vida. Por eso los maestros chinos decían esto: has de dejar crecer un bambú dentro tuyo para poder pintarlo, ¿no? Antes que pretender representar la realidad con el dibujo, la pintura, la tinta o la escritura, hay que dejar que eso que llamamos la realidad nos habite y crezca dentro nuestro. Solo ahí podemos pintarlo, y entonces ya no es representarlo, ¿no? Este era un principio de la pintura china, es un principio de la pintura china y de toda la estética taoísta. Vamos a pasar por una estación en la línea I, que es la estación Ma Yuan. Ma Yuan fue un pintor increíble de la tradición china medieval, ¿no? Vivió entre los años 1160 y 1225 de la era cristiana. Estos son años de nuestra era. Eh, pero bueno, para que nos ubiquemos en el tiempo. Y este tipo, Ma Yuan, se propone hacer un estudio de las propiedades del agua. Cuando hablamos de las propiedades del agua, estamos hablando de las fluctuaciones, de las transformaciones del agua. Entonces, acá vemos una imagen del agua, pero les voy a pasar una secuencia de estas imágenes.
Aquí les mostré algunas de estas imágenes del agua, que son una serie de varias imágenes más, y vemos cómo va fluctuando y se va transformando justamente la propiedad del agua, ¿no? Entre lo calmo, lo brumoso, y el agua agitada, oleada, movida. Fíjense la influencia que tiene Ma Yuan en un pintor contemporáneo como es Hokusai. ¿Saben cuál es Hokusai? El pintor de las grandes olas, ese pintor que siempre se lo ve en todos lados, oriental también, que vemos esa gran ola celeste turquesa que rompe. Bueno, claramente está inspirado en esta serie de aguas de Ma Yuan, ¿no? Y vemos esas transformaciones que son imperceptibles. Cuando el agua cambia de una propiedad y de un estado a otro, ¿no? No solo del estado líquido al gaseoso y al sólido, sino también de de un cierto estado anímico. Los estados anímicos del agua están pintados en estas secuencias de Ma Yuan, ¿no? Me parece que parte de entrenar esta sensibilidad eh, es captar los estados sutiles de la materia, es captar las líneas de fuerza, es captar lo que no tiene representación, pero sin embargo tiene insistencia en nuestro cuerpo. Las fuerzas sensibles, no hay recetas, ¿no? Yo le proponía también pensar con esta charla estrategias, pero no hay recetas. Las estrategias son la poesía, la pintura, el baile, la clínica, la filosofía, el pensamiento, la conversación. Esas son algunas estrategias para captar las fuerzas sensibles a condición de no ir rápidamente a capturarlas en las representaciones. La línea I acaba de ser interrumpida. Por favor, diríjase hacia la salida. Le pedimos disculpas por las molestias ocasionadas. Estamos trabajando para usted. Muchas gracias. Marta, estás muteada. Si estás hablando, estás muteada. Gracias, Pablo. Muy, muy interesante tu recorrido, diferentes recorridos, líneas que interrumpen, que se cortan, que siguen, que vuelven, ¿no? Y se conectan unas con otras y demás. Muy lindo. Me quedé pensando ahí de lo que decías en la materialidad, ¿no? De todo esto. En cómo pensarlo también desde un punto de vista material y concreto, donde lo intensivo existe. Tiene una existencia material tanto como otras cosas, de otro modo, ¿no? Pero eso intensivo está, porque si no pareciera que se queda en un mundo de alguna manera ideal, ¿no? Exacto, y ese es el peligro. Y ese es el peligro, digo, saber que esa nueva materialidad o nuevos modos de pensar el materialismo son importantes incluirlos para poder conectar con esto que vos traés, ¿no? Con la experiencia sensible, con poder captar eso, porque si no, de otro modo, que está en todo como posibilidad, ¿no? Que solo tenemos que explorarla, dejarla, permitirnos que aparezca, ¿no? Para mirar eso, la levedad, ¿no? Los infraleves, y, bueno, pongámosle todos los nombres que le pusiste, muchos, y bueno, interesantísimo creo tu planteo. Sí, Gracias. me parece súper resonante, Poli, súper importante esto de no pensar estas fuerzas que por sutiles e invisibles se convertirían en ideales o O idealidades, inmateriales, ¿no? o materiales. Son claramente materiales. Se encuentran en esa zona de indefinición, ¿no? De sutilidad y de transformación, ¿no? Que Winnicott traía tan maravillosamente con la expresión la zona de lo informe, ¿no? Eso que
que no tiene forma porque no tiene forma fija y está en transformación. Y entonces no es que la materia no tiene ninguna forma, siempre tiene alguna forma, pero esa forma puede estar cristalizada o puede estar en movimiento, ¿no? Ujú, Y está bueno que no se conviertan en imágenes abstractas, inmateriales, idealizadas, porque en ujú. realidad son las fuerzas del cuerpo. Por eso El cuerpo. Deleuze insiste en que hay que volver a creer en el cuerpo y en el mundo tal como es, y Ujú, no en otro idealizado, ¿no? totalmente. Pensaba Pablo, esto bien vinculado a la idea de gracia de Gregory Bateson, ¿no? Que trae esta idea de esos momentos de gracia, esos momentos donde uno puede conectar con esas materialidades que están funcionando ahí, que están a disposición, pero que a veces no las vemos, ¿no? Sutiles, él habla del gesto, bueno, habla de una cantidad de sutilezas, pero con toda la potencia de lo material, ¿no? Exactamente, exactamente. Bueno, lindo, gracias. La dejo, Mirna. sí, no, millones de cosas pensé en toda esta trayectoria, pero una de las cuestiones me voy a focalizar en la clínica y lo que yo percibo que hoy pasa. A mí me parece que estas fuerzas de las que vos hablas, fuerzas sensibles, están más a flor de piel, digamos, ¿no? Como más visibles, más a flor de piel, se les da paso, ¿Mm? pero yo lo estoy pensando más que nada en el vínculo amoroso. Ok. Te digo, y sobre todo influenciada por un paciente que atendí hoy a la mañana, que es la persona que más me está haciendo pensar. Y no tengo teorías para ayudarlo, tengo que pensar con él en situación. ¿Cómo, cómo pensar consistencias, no organización? No organización, sino cómo pensar consistencias donde se incluyen estas fuerzas sensibles en la vida concreta Total. de las personas, ¿no? Porque pensar en la vida concreta es donde nosotros podemos ser artistas, ayudar a nuestros pacientes a pensarse la vida, ¿no? Que me parece que pensar en consistencias más que en organización es todo un tema, digamos, ¿no? Bueno, nada, lo tiro ahí porque... Me parece precioso porque, a ver, Sueli Rolnik dice, podría decir, pensando resonante con eso, es eh, instalarse en la tormenta y habitarla, no pretender salir huyendo de la tormenta ni apagarla, ¿no? Y soportar algo de esa tormenta hasta que las fuerzas de la tormenta encuentren un modo de expresarse, ¿no? Porque si no, lo que pasa es que rápidamente a las fuerzas que irrumpen tratamos de darle una forma y una explicación con los códigos que ya teníamos, con las formas que ya teníamos. ¿Cómo soportar algo de eso que es lo contingente, lo azaroso y lo que no tiene representación, pero que necesita ir incierto. encontrando Agrego una palabra que es lo incierto. lo incierto? Pero que además no se puede vivir, o sea, Sueli Rolnik no está diciendo hay que vivir en la tormenta, porque no se puede vivir en la desorganización de las fuerzas sensibles. Uno entra, porque las fuerzas irrumpen, ¿no? Inevitablemente pienso en una experiencia que tuvimos terrible y maravillosa este fin de semana con María Inés, con quien compartimos un espacio maravilloso y de mucha alegría, trabajando en Perú, en una institución muy querida de la que formamos parte los dos, y que en el medio de la celebración en la que estábamos, inaugurando ese reinaugurando un espacio que tiene 18 años, súper contentos, pasó una contingencia que se reventó un caño y que parte de la institución se inundó.
¿no? Y nos produjo un nivel, en principio, de shock y de conmoción. Y sin embargo, todos los cuerpos que estábamos ahí celebrando, pusimos música y nos pusimos a sacar el agua mientras bailábamos, ¿no? Y estuvimos hasta las 4 de la mañana sacando el agua, ¿no? Eso era la tormenta. Ahora, bueno, uno puede quedar arrasado por la tormenta, o uno puede ver qué hace con eso y qué tejido compone en el medio de esa tormenta, esperando a dar sentido, ¿no? No pretendiendo darle sentido rápido, sino esperando a ver qué sentidos aparecen. Creo que después de esa experiencia, sin ponerle demasiada palabra, pero siento que con María Inés puedo resonar intuitivamente, que nos quedamos con la sensación de, wow, lo que puede un trabajo en equipo, ¿no? Como creo que fue lo más fuerte de lo que pasó ahí. Y de ponerle el cuerpo a una situación colectivamente, ¿no? Esto de soportar algo de la tormenta y de la angustia y ver qué forma toma y qué sentidos le vamos a ir dando con los días, con el tiempo, y no automáticamente la clausura. No sé qué pensás, Marina, ya que estoy y te nombré tanto, ¿qué te resuena de lo que acabo de decir? No, estaba pensando en esta, y bueno, en que si no hubiéramos dejado fluir, ¿no? En esa sensibilidad que nos tomó a todos y no hubiéramos dejado fluir nuestros cuerpos, queriendo alguien también controlar que no lo hiciéramos, creo que hubiera sido peor, Sí. ¿no? Porque había, bueno, la directora del centro era como que, ¿qué hacen ahí? Ustedes son mis invitados, salgan de ahí. No, no, déjanos. Y fluimos y se dio, yo le dije luego, yo dije, si tú te hubieras propuesto hacer un taller, no sé, de trabajo en equipo, no hubieras conseguido porque particularmente a mí se me impregnó en el cuerpo Tal cual, toda esa experiencia. Entonces me tal ponía a cual. pensar, aprovecho que me diste la palabra para pensar en algo que me asusta hablando de inteligencia artificial. Y es que estas fuerzas de las cuales has hablado maravillosamente cuando hablabas de la gracia y que los animales, por ejemplo, por eso creo que los humanos prefieren a los perros porque los perros son espontáneos, los perros mueven el cuerpo y te mueven la cola y entonces te hacen alegrar cosas que se han ido como, se están perdiendo en el encuentro con el otro y yo digo, ahora que todo el mundo está con la novedad de la inteligencia artificial, el otro día me han pasado un chat de una que se llama Lucía y que te resuelve todo, entonces yo le pregunto y ella me contesta, y la Alexia que te va haciendo la música y te pone, entonces yo decía, en cualquier momento nos reemplazan. Yo sé que no nos van a reemplazar, pero hay como esa angustia y de ahora, bueno, y ahora cómo debo habitar, ¿no? ¿Cómo debo habitar con estas inteligencias artificiales que nos quieren vender como que es la solución de la humanidad? ¿Y dónde se van mis fuerzas sensibles y todos estos aspectos, ¿no? De mirar más allá, de la gracia, de esa sensibilidad que no debemos perder como terapeutas? Estaba pensando en todo eso, que estoy segura que si hubieran puesto una máquina a sacar el agua, no hubiera logrado el efecto que me dejó el fin de semana, ¿no? Con todo el equipo que estaba ahí sacando el agua. Total. Bueno, me parece una pregunta súper interesante. Yo estoy muy extrañado con estos fenómenos y a la vez muy divertido, en el sentido en que siento que necesitamos conmover algo de nuestros presupuestos epistémicos, porque estamos pensando en la inteligencia artificial con categorías de un mundo moderno que ya no existe, digámoslo así, o de un mundo que en un punto no existe. Entonces, no, y está bien, no tenemos categorías para pensar lo que está pasando. Si yo hoy hago tanto pie y tanto foco en las fuerzas sensibles, que justamente se expresan en los cuerpos, es porque creo que la vida sigue pasando por ahí, pero además porque no hay manera de que no pase por ahí, con toda la inteligencia artificial que haya y que se vuelva amenazante. Pero yo diría en este sentido, ¿qué épocas no tuvo sobre sí el acecho de una oscuridad infinita? Sí. A ¿No? ver, Estoy Pablo, pensando en la, Pablo, no sé, vivir en la Inquisición y pensar algo distinto, ¿no? Vivir en el siglo XIX y ser un varón que se enamora de un hombre. Vivir en China y querer tener una vida distinta a la que dice la masividad
¿no? La producción masiva es sociedad. Vivir, no sé, se me ocurría que podemos como ubicar algo de que cada época tiene su propia oscuridad acechante, y en el medio de eso estamos produciendo todo el tiempo lazo y todo el tiempo estamos creando. El otro día hablaba con una amiga bailarina y traía esto mismo, ¿no? La preocupación por las inteligencias artificiales. Me dice, ¿qué vamos a hacer? Y yo le digo, Andrea, bailar. Eso que las máquinas no... Lo que hicimos, María Inés, que nos pasamos la noche bailando el otro día, ¿no? Eso, digamos, que no hay máquina que pueda amenazar, porque no es amenazable, porque no importa, porque a las máquinas no le importa, ¿no? Como siento que ahí hay un espacio de creación muy potente, de validación y de valoración de las fuerzas sensibles, que nos pueden sacar un poco el temor. Perdón, Mirna, que te interrumpí justo, que ibas a decir algo. No, no, iba en la misma línea que lo estaba diciendo, por eso no insistí más, porque me parece que lo que podemos, a ver, el temor es de la captura de las fuerzas sensibles, digamos, ¿no? Total. Pero tal como vos lo decís, siempre hubo máquinas que capturaron las fuerzas sensibles, siempre. Es más, no sé si no fueron peores que las que pueden venir con la inteligencia artificial, porque estas fuerzas sensibles que vos decís subterráneas, no las puede tener la máquina, No. porque las máquinas solamente tienen datos en positivo, no tienen la posibilidad de decir no, de negatividad, no tienen esa posibilidad. No tienen posibilidad de crear. No tienen posibilidad de crear porque no hay nada que no sea datos, combinación de datos en positivo, por más de que sean enormes y de que nosotros no los podamos realizar los cálculos que realizan, digamos, ¿no? Pero me parece que es imposible por Sí. esta característica que sí tiene lo viviente. Y también, sí, me parece que eso es maravilloso de tener en claro que la máquina no tiene por qué amenazar lo viviente. Este régimen socioeconómico que es el capitalismo arrasa con lo viviente y amenaza a lo viviente, pero no es la máquina en sí misma la que arrasa con lo viviente. Ahora uno podría incluso cambiar el concepto de creación. Tal vez, si uno asume que la creación es combinación, uno puede decir, y sí, en ese sentido, las máquinas crean y pueden crear. Y yo diría, ¿y qué problema hay? Ojalá y las máquinas. El problema, la angustia de que las máquinas sientan. Yo creo que las máquinas sienten más que muchos seres humanos ya. Hace rato, hace rato. Lo que me interesa son estos presupuestos que están ahí silenciosos de ver a la máquina como una amenaza, que no digo que entonces hay que celebrarla, no estoy diciendo eso, y decir que está todo bien. Estoy diciendo cuáles son los presupuestos, por ejemplo, cómo definimos inteligencia. O sea, a mí me asombra que tan pocas personas estén preguntando por la definición de inteligencia cuando hablamos de inteligencia artificial. Cuando Bateson, en los años 60, decía que la inteligencia es la inteligencia del sistema, nunca de un ser. Claro. No es la inteligencia del humano o del árbol o del hacha, sino la inteligencia recursiva del sistema que produce que un leñador tale un árbol para fabricar una mesa, una silla y una casa. Lo mismo él decía de las primeras computadoras. Dice, la inteligencia no es del ser humano o de la computadora. La inteligencia es eso que se produce en la interacción y en la colaboración entre máquinas, entre sistema maquínico y sistema biológico, y que produce una inteligencia ampliada. Pero todo el mundo está pensando en la inteligencia de las máquinas, como si existiera algo así, como una inteligencia por fuera del sistema, de la inteligencia que es propia de la red. Lo que pasa es que la red y el sistema es realmente, te doy toda la derecha, María Inés, muy poco inteligente. Estamos siendo un sistema muy poco inteligente, ¿no? Por eso, sí, por eso amamos más a los perros. Porque estamos siendo muy poco inteligentes con las condiciones de vida
material, biológica, con los sistemas cooperativos y los sistemas colaborativos que son la vida y las máquinas. No estamos siendo inteligentes, estamos en una lógica de la explotación y de la esclavización, y entonces pensamos a la máquina en la misma relación. O sea, la misma relación que el capitalismo inventó con la esclavitud, ¿no?, del pueblo africano y del pueblo americano, después pensamos a la máquina. O vamos a usar las máquinas a nuestro servicio, o las máquinas nos van a dominar. Vieron que toda la ciencia ficción es este relato. Las máquinas vienen a atacarnos. Desde hace 40 años que tenemos películas y series que hablan de que las máquinas vienen a atacarnos. Las máquinas no les debe de interesar atacarnos. Es como decía Epicuro de los dioses. Dice, si los dioses son inteligentes, no les debe interesar nuestra vida, aburridísima. Deben de estar ocupados comiendo, bebiendo. Los dioses no van a estar juzgándonos lo que nosotros hacemos, ¿no? Bueno, podríamos decir casi lo mismo de las máquinas. Suponemos una máquina como un amo, pero el amo somos nosotros mismos y el esclavo también. Ya tenemos al amo y al esclavo. Bueno, por supuesto que las máquinas van a jugar un papel extrañísimo. Yo no estoy diciendo que tengo en claro lo que se viene. No tengo la menor idea de lo que se viene con la inteligencia artificial. Pero creo que justamente las fuerzas sensibles son una gran potencia para registrar, ¿no?, en estas redes de las que estamos formando parte. Y tal vez, y acá es donde vemos, perdón que abro todo a otro capítulo, acá es donde vemos el fracaso estrepitoso de nuestras instituciones educativas, en el sentido en que durante demasiado tiempo hemos pensado que la transmisión era la transmisión de contenidos. Y ahora que lo que necesitamos transmitir son sensibilidades y no contenidos, porque los contenidos están ahí, no sabemos qué hacer en las instituciones educativas. Y nos preguntamos por qué fracasan, y nos preguntamos por qué los cuerpos no soportan más el pupitre, y todos ordenados en fila, y no soportamos, digamos, no tenemos idea de esto, ¿no? ¿Qué es transmitir fuerzas sensibles? Para que cada uno pueda darle forma a esas fuerzas de manera singular, y no transmitir formas preestablecidas. Bueno, tenemos todo por explorar. Suena una gran aventura. Es que, Pues, claro, pienso en un mundo centrado en la productividad, como es el nuestro, seguramente la aparición de estas máquinas horroriza, ¿no? Porque no sabemos qué cuernos hacer con la vida que no sea producir. Pero en una de esas nos liberamos de este imperativo un poco y empezamos a producir otras cosas, ¿no? Que no son bienes, que son otro tipo de cosas, y creo que de eso se trata, pero nos tenemos que sacar el susto de que si no soy productivo quedo afuera del sistema o desaparezco, ¿no? Total, me parece que ahí hay un tema que es otro de los grandes temas de la época, o sea, que viene entrelazado con la cuestión de la inteligencia artificial, pero que además es el agotamiento de las fuerzas vitales. Estamos en un periodo de profundo agotamiento de las fuerzas vitales porque están siendo explotadas como nunca pasó en el planeta Tierra. Entonces, ¿cómo puede ser que vivimos en un país que es Argentina, que en los últimos años resulta que, creámosle a las cifras, aumentó la cantidad de trabajo, ¿no? O sea, aumentaron los puestos de trabajo en Argentina en este momento? Podemos decir que respecto a los años anteriores hay más trabajo y hay más pobreza que nunca. O sea, la gente trabaja más y es más pobre. Y somos más pobres porque estamos todo el tiempo atrapados en una lógica de la productividad, de la explotación, digamos, y privilegiados somos los que trabajamos. Trabajamos cada vez más y además consumimos. Esos somos los privilegiados. Después hay gente que trabaja solo para la supervivencia, ¿no? No es que no hay trabajo, hay cada vez más trabajo. La gente trabaja cada vez más horas y sin embargo estamos cada vez más empobrecidos. Entonces, aquellos que gozamos de cierto privilegio, que hoy privilegio es tener tiempo para el disfrute, ¿no? Y no tiempo acosado, por ejemplo, por la gente que vive en un estado de desempleo y su tiempo que lo tiene está agobiado por la angustia de no tener cómo conseguirse sus medios básicos. Habemos personas que tenemos un margen de tiempo que es una resistencia tremenda a este sistema.
que es decir, che, me voy a tomar el tiempo para leer un libro, para pasear, para caminar, para compartir con amigos y para bailar cajón afroperuano, ¿no? O sea, todo eso que nos apasiona y que nos hace bien. Eso es una resistencia hoy, y eso hay que acompañarlo y hay que valorarlo como una resistencia política. Puede sonar un poco naif y un poco individualista, pero no me parece menor pensar que una de las luchas que tenemos que dar en este contexto es por nuestro tiempo, eso que llamamos tiempo libre, tiempo de ocio, ¿no? Que sea de ocio de verdad, no de ocio en donde, como me pasa muchas veces, me engancho mirando los reels de Instagram y ese es el menos ocio que hay, ¿no? Tiempo de Quería no hacer compartir. nada, tiempo improductivo. Mira, ayer salió una noticia en el BBC Mundo que decía que los amigos, según el antropólogo tal, era lo mejor, ¿no? Y alguien contesta, me causó gracia, decía, por eso en Argentina somos felices, con poco mate y amigos. Y si hay asado, mejor, comenta alguien. Yo dije, es verdad, es verdad. Total, hay algo ahí. Bueno, yo estoy muy copado con la lectura de Ailton Krenak, un gran pensador brasilero, amazónico, más que brasilero, de la comunidad Krenak, que por suerte sus libros se están publicando en español, y el título del último libro traducido es La vida no es útil. La vida Qué no es bueno. Pasame el dato. Te paso todo. Escribilo, Pablo. ¿Cómo se escribe? Escribilo, ¿cómo es? Aiton, dijiste, Aiton. Ailton Krenak. ¿Escribís? Sí, Escribiendo ahí en lo el chat. estoy escribiendo. Perfecto. No, Ailton. los títulos son supremos. El anterior se llama Ideas para postergar el fin del mundo. Ah, qué Lo cual bueno. me parece espectacular también. Y una de las cosas que arranca diciendo es, ¿todos ustedes blanquitos están preocupados por el fin del mundo? Ahora, yo formo parte de comunidades que vivieron el fin del mundo desde hace 500 años. Ustedes no tienen ni idea de lo que es el fin del mundo. Bueno, Y es Claro. espectacular que alguien nos acuda así, ¿no? Porque claro, el fin del mundo es el fin del mundo occidental. Hay culturas que viven el fin del mundo hace siglos, claro. ¿no? Entonces, también esa perspectiva es una perspectiva muy blancocéntrica, eurocéntrica, ¿no? Y él nos despabila con eso, así, bastante punzante, no es fácil de digerir, ¿no? Eh, lo siento mucho en relación también al pensamiento andino, no solo el pensamiento amazónico, y ahora estando también allá compartiendo en Arequipa, veía una imagen que me fascina, que es la imagen de las tres dimensiones del mundo, ¿no? La serpiente, el jaguar y el cóndor. Es una imagen propia del mundo andino y que son las tres dimensiones, el submundo, el mundo de la superficie y lo que nosotros llamaríamos algo así como el cielo, pero son un solo mundo. No son tres mundos distintos. Es un solo mundo con sus tres dimensiones. Y yo no dejaba de pensar, mientras pensaba en eso, porque vengo impregnado de mis imágenes de mi Perú amado, básicamente, no dejaba de pensar en el subte. O sea, en el subte como unas serpientes gigantes que construimos que recorren el submundo, ¿no? Acá en Buenos Aires, y que bueno, que nos llevan de un lugar para otro, y que hay que poder ir captando ahí las fuerzas subterráneas, las fuerzas sensibles. Estos pensamientos, el pensamiento andino, el pensamiento amazónico, nos da más herramientas de las que nos da el pensamiento europeo en este momento, ¿no? Cuando él dice la vida no es útil, bueno, dice cosas muy simples, ¿eh? Dice las mismas cosas que estamos diciendo acá. El capitalismo impuso una lógica de la productividad, del agotamiento de los recursos vitales, de la explotación. Dice cosas muy contundentes, que es la vida no es útil. Entonces necesitamos tiempo. Necesitamos volver a sacarle tiempo a la lógica productiva. Porque en el tiempo es en donde pueden las fuerzas sensibles encontrar formas nuevas. Porque si no hay tiempo, las fuerzas sensibles van y se encajan en las máscaras preconcebidas. Claro. En un sistema organizado. Claro, en las En un formas. sistema organizado, formateado. Hermoso, Pablo. Realmente todo el tiempo tenía la imagen de danzar con mover. Esto ha sido, ¿no? Esta analogía de las líneas subterráneas que insistes y no han sido creadas. Hermoso. Y acá hay muchísimos
agradecimientos que has leído, bueno, Sí, que ha sí, sido es, una entrega conmovedora. Mm, Buenísimo. Bueno, estamos en hora como para ir cerrando. bueno, ¿Querías decir algo, Inés? no, agradecerte, ok. Pablo, y Ok. agradecer a FIP por estas Hola maravillosas Inés. encuentros. Hola Inés. Hola. Hola, Lindo una verte. alegría, sí, yo también, una alegría verles y bueno, y muchas gracias siempre. Gracias, Igual, Pablo. igual. Gracias por la Gracias, resonancia. Pablo. Hermoso, Gracias. Pablo. Gracias a Excelente estar todos. entre amigos.